¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que están aquí, es un gusto recibirles. Pues hoy vamos a continuar el estudio de esta carta tan preciosa del libro de los Efesios, esta carta de Efesios. Vamos a continuar con el verso 7 que dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7 en Reina Valera 1960. Bueno, pues hoy es un tema muy importante en el cual vamos a ver un poco de lo que es la redención, lo valioso de la sangre de Cristo, lo importante del perdón, y pues sabemos que todo esto es de parte de las riquezas de su gracia, por lo cual lo llamamos bendito al Padre. Pablo así lo nombra porque tenía muy bien enfocado y muy bien entendido de parte del Espíritu Santo lo que el Dios Trino había hecho por cada uno de nosotros. Bueno, muy bien, vamos a empezar. En quien tenemos redención. Eh, la redención indica liberación como resultado del pago de un rescate, es decir, la remisión de pecados. Ahí hay unos versículos que vamos a anotar, por favor. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Si tienes ahí tu Biblia, abre tu Biblia, por favor, y buscas Primera de Pedro 1:18. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Aquí lo importante es que habla Pedro y dice, sabiendo que fuiste rescatado, o sea, fuiste liberado, tienes la redención. Lucas 21:28, por favor, si vamos hacia allá, hacia Lucas. Lucas 21:28. Vamos a Lucas, que también nos va a dar un poquito de más luz acerca de lo que vamos a empezar a abordar. Lucas 21:28. Dice la escritura, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas son palabras de Jesús, porque nuestra redención está cerca. Esta es esta redención en nuestro cuerpo. Vamos al Romanos 8:23, al libro de Romanos 8:23, que de igual manera nos habla de este tema de la redención. Romanos 8, 8:23. Dice la palabra de Dios, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Recuerdas que eres adoptado? La redención de nuestro cuerpo. Habla de cuando venga el Señor por nosotros. En Cristo tenemos la redención, escucha esto, absoluta, total y definitiva. ¿En quién? En Cristo. Ya sabemos que esta carta y la Biblia en sí misma es cristocéntrica y que en todo tiempo nos va a hablar que en Cristo encontramos absolutamente todo. ¿Sí? Vamos a Primera de Corintios 1:30 y vemos que dice la Escritura, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas partes doctrinales, lo que es la justificación, la santificación y la redención, es un tema que tenemos que estudiar a profundidad cada uno de los creyentes en Cristo. Es súper importante porque
Nosotros estamos en Cristo y alcanzamos todas estas bendiciones espirituales, como dice Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Todas estas bendiciones están en Cristo, no las podemos encontrar en ninguna otra parte. Esta redención que nos da Cristo nos da la sabiduría, la justificación, la santificación y obviamente la redención. Tenemos que saber que en Cristo tenemos una redención que es absoluta, total y definitiva. Tú y yo no podemos alcanzar redención, o el pago de nuestros pecados no pueden ser cubiertos por absolutamente nada. No hay ninguna obra que pueda lograrlo, sino solo Cristo. Solo Cristo es el que puede. Por su sangre tenemos redención. Es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz que tenemos esta redención. Es por eso que el Señor vino a morir por cada uno de nosotros. Vamos a ver Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Hebreos 9:12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, aquí nos habla de que el Señor Jesús hizo ese sacrificio para que nosotros tuviéramos una eterna redención. Ahí sí vamos a tener un poco de estudio en el sentido de estudiar Levítico, me parece que es el Levítico capítulo 16, a donde nos habla de los sacrificios que se hacen acerca de la expiación para con el pecado del pueblo de Israel. Sabemos que se sacrificaban reses y cabritos también. Y pues ahí lo vemos, ¿no? No por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre. Se está hablando de la sangre de Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Te acuerdas que esa sangre era derramada en el lugar santísimo para el perdón de pecados? Si no lo recuerdas, yo te invito a que leas Levítico 16 y 17 para que puedas entender un poquito más acerca de lo que es la redención o la expiación. Ahorita vamos más adelante a hablar un poquito de lo que es la expiación, que son palabras que yo te recomiendo que escribas y que empieces a investigar de qué se trata la expiación. Es un tema fabuloso, es un tema maravilloso, es un tema que nos va a dejar completos acerca de lo que hizo Jesús en la cruz. Digo, aquí está resumido en Hebreos 9:12, cómo es que el Señor Jesús logra esa obra perfecta, porque ya no hay más sacrificio, recuerda, ya no hay más sacrificio, ya no hay más derramamiento de sangre para el perdón de pecados, porque en Jesús fue cubierto absolutamente todo, fue limpio absolutamente todo en tu vida y en la mía, en la vida del creyente. Estamos hablando de creyentes, de personas que han creído en el Evangelio, y esta es parte de la noticia del Evangelio, que Jesús murió por ti y por mí para el perdón de pecados. Por su sangre tenemos esa redención, ¿sí? Realización de la expiación. ¿Qué es la expiación? Bueno, pues es decir, una sustitución de la vida de uno a favor de otros. Eso es lo que es la expiación. Es una sustitución de la vida de uno a favor de otros. Vamos a Levítico 17:11. Dice la Escritura, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí es Levítico. Recordemos que Dios en soberanía da ciertas normatividades para este tipo de situaciones al pueblo de Israel, y obviamente nosotros ya sabemos ahora con la iluminación de las Escrituras que la paga del pecado es la muerte.
Entonces, el pueblo de Israel igual conoce esta parte y en el Antiguo Testamento se ofrecían reses o cabritos para el derramamiento de sangre, para el perdón del pecado de la persona o de la familia, que llevaba ese animalito al sacrificio, al lugar santo, al lugar santísimo. Son temas bien importantes, pero cabe mencionar que dice, porque la vida de la carne está en la perdón, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os les he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y fíjate lo que hizo Jesús. Jesús derrama su sangre, como lo dice aquí Levítico, para el perdón de nuestros pecados. Es decir, el cabrito que entraba en Levítico 17:11 para ser sacrificado a causa del pecado de esa persona o de la familia, cubría el pecado de esa persona por un año. Resulta que esta expiación, es decir, la sustitución de la vida de uno a favor de otros, quiere decir que la sangre de Jesús, fíjate, fue derramada para el perdón de muchos, para el perdón de todos aquellos que han de creer. Fue puesto Jesús, fue molido en la cruz y tomó nuestro lugar en esa cruz. Porque, como dice el libro de Romanos, que la paga del pecado es la muerte, tú y yo estábamos condenados a morir a causa de nuestros pecados. Pero hoy tenemos vida eterna por medio de Jesucristo, porque Él fue la sustitución. Él se puso por ti. ¿Te acuerdas la clase pasada que hablamos que su deleite fue en poner su vida y luego decir, yo la vuelvo a tomar? ¿Recuerdas que su deleite era obedecer a papá? Porque papá en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Fíjate qué cosas maravillosas, cómo empieza a empatar la escritura desde el Antiguo Testamento hasta hoy en esta fabulosa doctrina de la expiación. Es maravilloso el saber esta parte, ¿verdad? Es súper maravilloso y les voy a leer algo que dice, el amado vino al mundo para realizar muchas obras, por ejemplo, calmar las enfurecidas olas o echar fuera demonios, limpiar leprosos, abrir los ojos de los ciegos, eh, hacer oír a los sordos, alimentar multitudes, sanar enfermos y aún resucitar muertos. Sin embargo, el propósito fundamental de su venida fue buscar y salvar a los perdidos, darse a sí mismo en rescate por muchos. O sea, podemos predicar milagros y es real, Dios hace milagros, pero la realidad es que lo más excelso, lo más maravilloso que pudo haber hecho Dios Padre y Jesús el Hijo fue esta parte, esta sustitución, esta expiación. Tú y yo no podríamos haber alcanzado salvación si no es por medio de esto, si no es por medio de lo que dice Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos ese perdón, en quien tenemos esa sustitución, en quien tenemos esa expiación. Es maravilloso. Vemos cómo dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, forzosamente, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy es vigente esta parte. Según la ley, los que viven bajo la ley, no bajo la gracia, los que aún no creen en Dios están bajo la ley. Dice, con sangre, ¿verdad? Según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin derramamiento de sangre no se paga. No hay pago, no hay cómo podemos pagar el pecado si no es a través de la muerte. Y tú y yo alcanzamos esa remisión, esa expiación a través de Jesús. Recuerda que podemos, hemos sido, Jesús tomó en nuestro lugar en ese madero. Y lo vamos a ver más adelante, todo esto que es tan bonito de parte de Dios, tan precioso, tan hermoso. Y todo esto es por amor,
por amor a ti, por amor a mí y con un propósito. ¿Te acuerdas? La clase pasada, la clase 6, hablamos de ese propósito, ¿no? Todo es un conjunto. Tenemos que recordar nuestras clases pasadas para poder entender esta parte, ¿no? De lo que nos estaba dando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. De ahí viene la palabra bendito, elogiado, porque ¿quién puede hacer un plan tan maravilloso? ¿Quién puede dar su vida por otros si no es Dios mismo? Tú y yo no podríamos. Cristo fue puesto como víctima expiatorio mediante el derramamiento de su sangre. Y claro, Cristo es la parte no victimizada, sino porque ahí Él pues, consigue su gloria, su esplendor, que ya la tenía. Acuérdate que se deshizo de todo lo que Él era para venir y tomar forma de siervo, ¿verdad? Fíjate cómo dice la Escritura en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú y yo somos justificados, tú y yo tenemos redención, como dice Efesios 1:7, por medio de Jesucristo. De otra manera no podríamos. Él no conoció pecado. Él era limpio, dice la Escritura que pues, no, o sea, fue tentado en todo, pero sin pecar. Y tú y yo pecamos sin medida, ¿verdad? Por ignorancia o no sé, cada uno tiene su situación, ¿no? Por rebeldía, por no sé. Pero pues vemos cómo esta persona, la persona de Jesús, no conoció el pecado y por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Esa sustitución que hubo. O sea, Jesús entra como con la carga de tus pecados y tú quedas absuelto y quedas hecho justo delante de Dios. Fíjate qué cosa tan maravillosa, ¿eh? Y acuérdate que estamos hablando de un Dios trino, que se complace en la obediencia, que se deleita en que cada persona que es apartada para Dios se acerca a Jesús y confiesa sus pecados, se arrepiente y empieza este proceso tan hermoso. ¿Sí? Tenemos que recordar esa parte, cómo este Dios trino, desde antes de la fundación del mundo, ya había planificado todo lo que había que pasar para que tú y yo pudiéramos ser salvos después de la caída de Adán, ¿verdad? El Hijo entregado por el Padre. Juan 3:16, que ya te lo sabes, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y vamos a leer primera de Juan 4:10, por favor. Dirígete, por favor, a la carta de Juan, primera de Juan 4:10. Dice la Escritura, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, escucha, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También esta palabra sería buena que la anotaras, propiciación. ¿Recuerdas que hay una parte en el Antiguo Testamento que se llama el propiciatorio? Bueno, todo tiene que ver con Levítico, ¿sí? Tenemos que estudiar esa parte de Levítico 16 y 17. Es súper importante que veamos cómo ese deleite del cual nos hablan los versos anteriores en Efesios, en lo que se goza el Padre, el Hijo y donde está involucrado el Espíritu Santo, obviamente, porque pues, es un Dios trino. También el Hijo se entregó voluntariamente al sacrificio por el pecado y me encantó verlo desde esta perspectiva como la Biblia lo enseña. Vamos a Juan, ahora al Evangelio de Juan. Lo que vimos era la carta, ahora vamos al Evangelio. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 10, y vamos a encontrar algo bien hermoso. Vamos al capítulo 10, verso 11. Y dice el Señor Jesús, estas son palabras del Señor Jesús,
y están aquí en la Biblia, inspiradas por el Espíritu Santo, escritas por Juan. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Después vamos hasta el 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y vamos al 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el 18 dice, nadie me la quita, sino que de yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! Qué maravilloso es el amor de Dios por cada uno de sus escogidos, de sus apartados. Qué sacrificio tan maravilloso, lleno de amor y de obediencia. Sin duda tú y yo no podríamos alcanzar esto ni soñando, ni soñando. Con ninguna obra humana pudiéramos haberlo hecho, ni podremos. Se necesita forzosamente en tu vida a Jesús. De otra manera no vamos a alcanzar el perdón de pecados. ¿Sí? Maravilloso lo que enseña la Escritura. Jesús es el Redentor o fue constituido y se hizo ofrenda por el pecado. Vamos a ver estas expresiones tales o las vamos a encontrar mucho en la Biblia. Estas expresiones fue o es como dio su vida, dio su alma o se dio a sí mismo. Todas estas expresiones son sinónimos y hacen referencia a que Él es el Redentor. Isaías 53:10 dice la palabra de Dios, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Encontramos de nuevo la palabra expiación, y también aquí está incluido Jesús. Dice, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Él es el que está sujeto a padecimientos? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahí Isaías ya está profetizando acerca de Jesús y del sacrificio voluntario de Jesús en la cruz. Ya leímos que fue voluntario, que ya estudiamos que Jesús se complace en obedecer al Padre de una manera excelente y perfecta. Y lo hace con un propósito, dar gloria al Padre y salvarnos. Es maravilloso. No se trata de nosotros, sino se trata del Dios de la Biblia. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de él. Es exactamente lo que Isaías estaba profetizando. Aquí Pablo pues ya lo está afirmando porque ya pasó ese sacrificio. Acuérdate, ya pasó ese sacrificio cuando se escribe la carta de Segunda de Corintios. Y pues es así. El que no conoció pecado, pues es Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Pues Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solamente somos justificados por medio de Jesucristo. Y ahí vemos eso, que dio su vida, o dio su alma, o se dio a sí mismo. Son sinónimos que vamos a encontrar en las Escrituras, pero nos hablan de esta parte de la expiación, esta parte de la sustitución, ¿sí? No se pierdan. Yo sé que son algunas palabras que a veces cuestan trabajo, por eso les digo que hay que anotarlas y empezar a investigar acerca de estas doctrinas tan hermosas que vienen implícitas en las Escrituras y que es por eso que necesitamos estudiar para encontrar esos tesoros tan maravillosos que Dios tiene para con nosotros, para que podamos entender perfectamente por qué es que somos amados, por qué es que somos elegidos,
Porque es que en este caso tenemos la redención, ¿verdad? Somos redimidos. La redención incluye también la sustitución, como ya lo habíamos visto. Cristo no solo murió a favor del creyente, sino también para ocupar nuestro lugar como pecadores. ¿Te acuerdas? Bueno, vamos a Isaías 53:12 en el Antiguo Testamento. Con el profeta Isaías dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. ¿Te acuerdas de estas palabras de Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate qué cosas, ¿no? Como el profeta Isaías, igual inspirado por el Espíritu Santo, ya está hablando de Jesús y de lo que Jesús va a hacer y en qué lugar va a estar, ¿no? Sabemos que hoy está a la diestra del Padre con poder. Es maravilloso lo que la Escritura nos enseña, es algo que nos debe de traer conciencia de lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos debe de traer conciencia eh, cada vez que somos tentados al pecado. Todo esto fue maravilloso y es maravilloso de parte de Dios para todo aquel que cree. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí vemos que se cumple esta parte, ¿no? Que él da la vida por muchos. ¿Cuáles muchos? Bueno, esos muchos se encuentran ahí en Efesios, ¿no? Según nos escogió, Efesios 1:4, a los que escogió. Somos muchos. Apocalipsis los nombra, ¿no? Y vi a millares y millares. El perdón de nuestras transgresiones. La redención no estaría completa si no se procurara el perdón. Fíjate que este perdón de nuestras transgresiones ya es la parte B de este pequeño versículo y es la redención. No estaría completa, la redención no estaría completa si no se procurara el perdón de pecados. Fíjate que esta parte del versículo Efesios 1:7, en donde nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, ya vimos esta parte muy ligeramente de lo que se trata, pero vemos que en el lado B dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados. Y vamos a ver cómo Dios nos habla en la Escritura a través de este perdón de pecados. Vamos al Salmo 103:12 y dice la Escritura, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones o nuestros pecados. Fíjate qué tan lejos están ya nuestros pecados de nosotros. Isaías 44:22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Wow. Ya expusiste tus pecados delante de Dios. Ya aceptaste el sacrificio voluntario y perfecto de Jesús. Bueno, dice el Señor, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Qué palabras tan hermosas nos dice Dios esta tarde. Vamos a Jeremías 31:34 y dice, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová,
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Bueno, este perdón de las transgresiones es que Dios no se va a acordar más de tus pecados y de mis pecados. El único que te viene a recordar los pecados es el enemigo, acuérdate. Dios ya no. Él ya no se acuerda porque ya fue pagado. Ya somos redimidos. Alguien pagó por nosotros y nosotros ya no debemos absolutamente nada. ¿Así de fácil? Sí. Se dice fácil, pero realmente implica la muerte de una persona. Y esa persona es Jesucristo. Vamos a Miqueas 7:19, que también está en el Antiguo Testamento, es un profeta. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esas son las buenas nuevas, esas son las buenas noticias del Evangelio. Que Jesús, que Dios mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, los elegidos, los escogidos. Quiero decirte, querido hermano, hermana, amigo que nos estás viendo, que solamente a través de Jesús puedes encontrar el perdón a nuestros pecados, y puede ser derramada la gloria de la gracia de Dios. Estos regalos inmerecidos que sin lugar a dudas ni tú ni yo podemos pedir o quizás ganar, porque no se pueden ganar. A Dios le plació este plan perfecto de redención para el perdón de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Tuvo un costo, un precio, la sangre de Jesús. Pero todo esto Él lo hace por amor. Por ese amor que no cambia. Por ese amor que pues no recuerda, ¿verdad? Aquí la misma palabra de Dios nos dice que Él no se acordará más de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Y eso es real. Está hablando a los elegidos, a los escogidos, a los santos, a los hijos. El mundo es necesario que conozca a Cristo. Las personas es necesario que conozcan cuál es esa obra redentora. Es necesario porque sin el sacrificio de Jesús en sus vidas no van a alcanzar perdón. Y la paga del pecado es muerte y es la muerte eterna. Una vida separada de Dios por la eternidad. Vamos a ver primera de Juan 1:9 y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Es importante que tú y yo confesemos nuestros pecados. Es importante, Dios ya no se va a acordar de ellos. Apártate. Si estás batallando con un pecado, ya eres un creyente. Entrégale ese pecado a Dios y apártate. Vas a encontrar misericordia, vas a encontrar perdón en Dios. Porque su Hijo Jesús ya pagó por ti y por mí. Pero apártate, no abuses de la gracia. No abusemos de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Es algo que no merecíamos, pero a Dios le plació dárnoslo. No despreciemos ese regalo tan precioso, ni lo mal utilicemos. Bueno, hay una palabrita ahí en este verso que se llama transgresión, ¿verdad? Y pues vamos a verla brevemente. Y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, esta palabra transgresión, es decir, es una desviación de la verdad. Vamos a Efesios 2:1, por favor. Efesios 2:1. Dice, y Él dio su vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Y si seguimos leyendo, dicen los cuales anduviste en otro tiempo, es decir, antes de conocer a Cristo. Nos desviamos de la verdad de Dios, nos apartamos de la verdad de Dios. Pero dice que Dios nos dio vida a vosotros. ¿A través de quién? De Jesús. Él nos da vida, vida eterna. Sin lugar a dudas, tú y yo vamos a morir en este plano físico o terrenal. Nuestro cuerpo se va a descomponer. Pero hay una garantía a los que estamos en Cristo. Que nosotros, nuestra alma y nuestro espíritu, va a estar con nuestro Creador. Aquellos que no recibieron a Cristo o que no quieren recibir a Cristo, pues simplemente morirán y esperarán el juicio, a donde vendrá la segunda muerte, a donde el alma va a ser echada al aro de fuego. Son verdades bíblicas, son verdades que probablemente la ignorancia o la rebeldía o el orgullo pueden desechar y pueden decir eso no es verdad. Pero quiero decirte, amigo o amiga, que la palabra de Dios es una verdad absoluta. No lo digo yo, lo dice la misma Escritura. Lo dice la palabra de Dios, que creó absolutamente todo. Hay una segunda muerte para aquellos que no están en Cristo Jesús. Entonces la importancia de conocer a Jesús, de aceptar a Jesús en nuestra vida, pero no solo con una oración, sino con una vida transformada con el poder del Espíritu Santo. Que tú y yo podamos andar como hijos de luz. Puede ser muy negro tu pecado, como eran los míos. Pero dice el Señor que Él ya los limpió, que los hizo blancos como la nieve. Y hoy ya no tenemos condenación, porque alguien pagó y se llama Jesús. Como alguien dijo, el hombre no era digno de ser redimido por Dios, pero era digno de Dios redimir al hombre. Una frase muy bonita, muy bonita. La gracia y el perdón van de la mano, siempre. La gracia de Dios y el perdón de Dios van de la mano. Es una expresión o manifestación del amor de Dios que no cambia, que nunca cambia. Esa es la expresión de su amor. Dios es amor. Dios no cambia sobre los hombres que sin merecerlos nos llena de este favor inmerecido. Tú y yo no lo merecíamos, pero a Dios le plació. Y hoy estamos en un mejor lugar. No sé por qué estés pasando tú, qué circunstancias estés llevando en tu vida hoy. Pero quiero que sepas que la Escritura dice que Dios ya te amó y te amó para siempre. Y que no te va a dejar. Que las bendiciones están siendo derramadas en tu vida en el área espiritual. La gracia y el perdón son una de ellas. ¿Sí? Podrá sonar como fantasioso de parte de algún incrédulo. Ay, ¿cómo nada más así? Sí. Porque la esencia de Dios es el amor. Y la misma Escritura dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que vengan al conocimiento de Dios. Y mucha gente rechazan el perdón, rechazan el amor de Dios, rechazan las Escrituras, porque creen que una religión los va a llevar al cielo. Creen que sus buenas obras son suficientes para alcanzar a Dios. Y eso no es posible. No es posible. Aquí tenemos algunos versículos, como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero vamos a leer Romanos 8:32, por favor. Abran sus Biblias o diríjanse allá a Romanos 8:32. A Romanos 8:32. Y vemos cómo toda la Escritura es un conjunto de verdades que van enlazadas. Dice la palabra de Dios:
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si ya nos dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos va a dar todas las bendiciones espirituales? ¿Cómo no nos va a llenar de gracia, de perdón, de su favor? Pero la gente somos tan materialistas que todo el tiempo pensamos en lo material y dejamos de ver lo espiritual. Lo que realmente está sucediendo en el plano espiritual, cuando una persona que es pecadora se sabe pecadora y entrega a Dios esos pecados y se aparta y recibe ese favor inmerecido de parte de Dios, que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Son unas verdades absolutas que deberían de cambiar el panorama del hombre, que deberían de cambiar la manera de vivir la vida, de apartarnos en serio del pecado, que nos asedia, porque dice la Escritura que nos asedia el pecado, pero apartarnos y vivir una vida consagrada a Dios, que dé gloria a su nombre, que nos amemos los unos a los otros sin un amor sin fingimiento, porque sabemos que nuestro Dios puso a Jesús como sustituto tuyo y mío para el perdón de pecados. Que tú vales exactamente lo mismo que vale el otro creyente delante de Dios. Que tenemos ese mismo valor porque valemos la sangre de Cristo. Vamos a 1 de Juan 3:1, por favor. Vamos a 1 de Juan 3:1. Y fíjate cómo dice la Escritura. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Exactamente. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, cuando tú tomas las verdades de la palabra de Dios, la gente se burla de ti. Por ignorancia, por rebeldía, por orgullo. No lo sé. Porque no han conocido al Dios verdadero, no han conocido al Dios que es amor. Y pueden tener muchos argumentos. Pero la Biblia es enfática y no tiene error. Es una verdad absoluta, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es necesario que tú y yo hablemos estas verdades. Es necesario que tú y yo vivamos estas verdades. Bueno, queridos amigos, pues hemos concluido la clase del día de hoy de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Es importante que sepamos que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y estamos llenos, estamos plenos en Él. Te dejo ahí el correo, hablando verdad, snt516@gmail.com, o puedes ver los videos en YouTube en el canal Hablemos Verdad. Y pues si tú gustas repasar esta clase o las anteriores, pues ahí en el canal, ahí estamos. Eso es lo que alcanzamos a ver y alcanzamos a estudiar el día de hoy acerca de esta gran verdad, acerca de esta sustitución, de la expiación, que son palabras que probablemente a lo mejor no habías escuchado nunca, o a lo mejor sí, pero que es importante que aún profundicemos un poco más, que tú te dediques a investigar un poco más acerca de esto, acerca de esta sustitución que hay. Hay un ejemplo maravilloso ahí en Levítico
eh, donde se muestra a Jesús claramente a través del sacrificio del macho cabrio y de otro cabrito que dejan suelto. A uno entregan y a otro lo dejan libre. ¿No te suena? Es importante que tomemos conciencia cada vez que vayamos a las escrituras, que le pidamos a Dios iluminación, porque sin duda la necesitamos. La revelación ya está hecha. Esta es toda la revelación que necesitamos y que tenemos. Ahora necesitamos iluminación para poder entender estas verdades absolutas y poderlas vivir, atesorarlas en nuestra vida y caminar como el Señor nos dice. Quiero que sepas, amado, que eres amado, que eres amado por Dios, porque estás aquí, porque Dios tiene un propósito maravilloso en tu vida, porque no por nada dio a su Hijo y no por nada Jesús se entregó voluntariamente. Tal vez tú pienses ¿qué somos? Sí, sí, realmente qué somos. Pero no se trata de quiénes somos, sino se trata del Dios que nos apartó. Se trata de aquel Dios que nos justificó y que vamos a un camino maravilloso a su lado. Y esto debería de llenar nuestro corazón de alegría, de gozo, de brincar, de alabar a Dios con todo lo que somos, con cada poro de nuestro cuerpo. Y recuerda que cada vez que estés tentado o que el pecado te haya alcanzado, tenemos perdón en la sangre de Cristo. No abusando de la gracia, sino siendo influenciados por su gracia maravillosa. Pues eso es todo, amigos, y pues Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y pues aquí vamos a continuar con las personas que están tomando la clase presencial, por así decirlo, pip, pip, porque estamos por Zoom. Entonces, pues Dios te bendiga y cualquier duda ahí estamos a la orden.